Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer estar en la Garrovilla. Y nada, bueno, nosotros somos la empresa que lleva el contrato de unas jornadas que están destinadas a saber qué hacer ante una emergencia, información y autoprotección a la ciudadanía. Creo que lo ven por ahí en las pantallas. En definitiva, lo que venimos a contar un poco en el caso de la Garrovilla es qué hacer ante una situación provocada por sustancias, por una liberación de sustancias peligrosas. Ahora se lo cuentan ellos mejor porque a mí esto no se me da especialmente bien porque son ellos los que lo tienen que contar. Me acompañan la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Frutos, que va a dar la bienvenida, y Pedro Monzón, que es el jefe de servicio de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta. No me equivoco, está bien dicho. Eso mejor, jefe de servicio de Protección Civil. Me lo ha dicho Nieves, pero claro, he visto ya aquí Secretaría General y he dicho ya está. Bueno, agradecer también que junto a la Dirección General de Protección Civil colaboran con nosotros en esta iniciativa el Ayuntamiento de Garrovillas, que nos ha hecho la cesión del espacio y ha colaborado en la difusión de la jornada, la propia termosolar de la Garrovilla y bueno, pues la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, el SES, Policía Local y el CPI también. Así que nada, la dejo a la alcaldesa y luego te paso la palabra a ti. Pues nada, por parte de mi persona y del Ayuntamiento de la Garrovilla, bienvenidos a todos. La Junta de Extremadura se puso en contacto con nosotros para hacer este tipo de jornadas que se hacen en las localidades que tenemos algún tipo de emergencia, como puede ser emergencia, que puede saltar alguna emergencia, como puede ser nuestra termosolar. Y nada, agradecer a la Junta de Extremadura su propósito de que toda la ciudadanía sepamos lo que tenemos al lado, que sepamos cómo actuar en cada momento, que ahora ellos nos lo van a explicar perfectamente. Y gracias a todos los que habéis venido por intentar participar y escuchar todas las cosas interesantes que nos tienen que contar. Te paso la palabra y nos vas contando. Muy bien, pues en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de la Garrovilla bueno, esta acogida que nos hace para que podamos dar aquí esta explicación esta tarde. Agradecer también la participación de todas las personas que vienen hoy a contaros en qué consiste un plan de emergencia exterior y en qué consisten los riesgos que bueno, el tener un establecimiento cercano que tenga sustancias peligrosas pueda conllevar. Ya se irán presentando cada uno de ellos, ¿vale? Van a estar, bueno, va a haber un técnico que os va a explicar en qué consisten los dos planes que hay. Un plan de emergencia interior, que es de la planta, un plan de emergencia exterior, que es de la Junta de Extremadura, que solo se activa cuando el incidente tiene consecuencias fuera de la planta. Y bueno, comentaros que, bueno, dar también la bienvenida a todos aquellos que se encuentran viéndolo a través del streaming, porque todas estas jornadas se hacen también a través del canal de YouTube y pueden verse después también en diferido si alguien las quiere volver a ver. Bueno, yo siempre cuando cuento estas cosas me gusta compararlo con otras cosas que todos entendamos, ¿no? Para poder estar seguros y conocer cuáles son los riesgos que existen, lo primero es formarse, saber en qué consisten esos riesgos, ¿no? Cuando todos nos montamos en un avión, asumimos que el avión es muy seguro. Un establecimiento seveso, que es de los que estamos hoy hablando, son establecimientos muy seguros. ¿Muy seguros por qué? Porque como tienen sustancias peligrosas, existen una serie de mecanismos de control para asegurar de que esos accidentes no se produzcan. Y si se producen, pues se produzcan en las mejores condiciones posibles. Entonces, cuando nos montamos en un avión, que es el medio de transporte más seguro, todos las azafatas y el personal del avión lo primero que hacen es contarnos cuáles son los riesgos que hay y cómo autoprotegernos en caso de accidente. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, contarles cómo protegernos en caso de que se produzca un accidente, que es un accidente muy poco probable, como en el avión, muy poco probable, pero que si sucede, pues tenemos que saber cómo actuar, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, tampoco me quiero yo enrollar mucho porque los que tienen hoy la charla preparada y os van a contar son los que saben tanto de la planta, la central termosolar, que también nos va a contar en qué consiste y cómo funciona. No solamente hay que saber los riesgos, sino también qué establecimiento tenemos cerca y cuál es el sistema de funcionamiento de ese establecimiento. Así que nada, de hecho, bueno, pues vuelvo a agradecer a la alcaldesa y a toda la población el que nos haya recibido así y esperemos que la charla sea fructuosa para todos y que nos vayamos hoy para casa pues teniendo un poquito más de conocimiento sobre los riesgos y cómo protegernos ante eso. Gracias. Bueno, pues para comenzar la charla o la jornada,
Podéis sentar tranquilamente. Vamos a ver un vídeo muy cortito que hemos hecho, divulgativo, que hemos hecho en el marco del proyecto para que podáis entender qué es un plan de emergencias y cómo se avisaría a la población. ¿Sabías que cerca de ti hay instalaciones como esta que ayudan a producir energía limpia y renovable? Las termosolares funcionan con materiales técnicos y algunas sustancias químicas que necesitan cuidados especiales para que todo sea seguro. Por eso existe el Plan de Emergencia Exterior, o PEE, un protocolo que protege a la población en caso de una situación excepcional, activando los servicios de emergencia y garantizando una respuesta rápida y coordinada. Si alguna vez se produce una emergencia, podrás recibir el aviso mediante sirena, megafonía móvil o ES Alert. Lo importante es saber cómo actuar. A veces, puede ser necesario quedarse en casa y cerrar ventanas para evitar la entrada de aire del exterior, o bien alejarse de la zona si las autoridades lo indican. Tu colaboración es clave. Los planes están preparados, pero para que funcionen, necesitamos tu atención y tu calma. Conocer protege. Saber qué hacer, cuándo y cómo marca la diferencia. Infórmate, participa. Tu seguridad también depende de ti. A continuación voy a dar la palabra a Javier Sánchez Dorado, que es bombero del Ayuntamiento de Badajoz y además el técnico principal del proyecto. Él nos va a hablar sobre el plan de emergencia exterior, qué es y cómo funciona, las fases de actuación, los sistemas de aviso a la población y las medidas de protección y autoprotección. Así que nada, Javier, te dejo el micro. Hola, buenas tardes a todos. Como ha comentado, mi nombre es Javier Sánchez, soy bombero del Ayuntamiento de Badajoz. Aprovecho para dar las gracias a la organización de que hayan contado con nosotros para este tipo de jornadas informativas a la población, que creemos que son muy necesarias. Y aprovecho también para recordar a mi compañero José Manuel Torres, que junto conmigo estamos llevando a cabo esta colaboración con la Junta de Extremadura para informar en los distintos lugares donde hay industria, donde se pueden dar distintos incidentes con mercancías peligrosas, ¿vale? La presentación, vamos a ver un poquito el entorno, donde está ubicada y las poblaciones más cercanas. El plan de emergencia exterior, como ya se ha citado, ese plan que tiene una serie de medidas y de puntos importantes a llevar a cabo en caso de un incidente. Cómo nos llega a nosotros la información importante, la importancia de recurrir a los canales oficiales realmente que nos informan de esas pautas que tenemos que llevar a cabo. Y por último vamos a citar un poquito la protección y autoprotección que tenemos que llevar a cabo en caso de que se diera una situación que se viera afectado nuestro municipio o nuestro lugar de residencia. Con respecto al entorno, ¿vale? Ahí arriba en amarillo en el recuadro tenemos ubicada lo que es la central termosolar, la dehesa, y en el lado derecho tenemos Esparragalejo y en el sur, si nos fijamos, está el municipio de La Garrovilla. Aquí tenemos las distancias de los municipios más cercanos. Esparragalejo lo tenemos a 2,3 kilómetros, La Garrovilla a 4,3, Torremayor a 8,4 y ya los otros municipios están más alejados. Sí que destacar que el viento predominante de esta zona, como sabéis, suele ser del suroeste. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta porque en el hipotético caso de que se diera alguna fuga de alguna sustancia, prácticamente en gran parte de los casos siempre nos la van a alejar de las poblaciones más próximas a la central termosolar. ¿Ok? No me voy a adelantar con los productos que hay allí, porque hay compañeros aquí de la propia instalación que los comentarán, pero que podemos estar tranquilos porque realmente están muy alejados de las zonas de población más cercanas. Plan de emergencia exterior. ¿Qué es un plan de emergencia exterior? Siempre tenemos que ir un paso por delante a las emergencias. Pues esto no deja de ser una guía donde se prefijan con anterioridad, de manera pausada, de manera dialogada, los medios que tenemos que actuar en caso necesario,
las medidas preventivas que tienen que tomar las propias instalaciones, así como los distintos medidas de protección y autoprotección a la propia sociedad. Es un documento un poquito extenso, son unas 300 páginas, para que veáis que viene todo completamente detallado. Son públicos. Si ponemos planes de emergencia exterior de la Junta de Extremadura, las principales industrias que tenemos en nuestra comunidad autónoma, nos aparecen este tipo de documentos. Gran parte de ellos son termosolares, pero también aparecen la industria que tenemos ahí en Mérida de Solún, tenemos la de Inquiva de Guareña. Hay otras industrias que, por superar una cantidad determinada de mercancías peligrosas, tienen la obligatoriedad de tener estos planes de emergencia que nos sirven como guía, ¿ok?, en caso de suceder cualquier situación. ¿Qué es un plan de emergencia exterior? Es un plan para prevenir, como hemos dicho, y en su caso mitigar las consecuencias de los posibles accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. ¿Quién lo elabora? Los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas, con la colaboración de las propias industrias involucradas en este caso. Y por último, ¿qué establece? Como os he detallado así por encima, medidas de protección más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios y el esquema de coordinación de las autoridades, órganos y servicios llamados a intervenir. ¿Quiénes son? Sanitarios, bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil. ¿Qué manera tenemos que actuar esos grupos de intervención, de actuación? Funcionamiento. El punto de partida siempre es la notificación del accidente, bien por un ciudadano que llama al 112 y da el aviso de que está habiendo un incidente, o gran parte de la situación, de las pocas veces que ocurren incidentes en este tipo de instalaciones, vienen de la propia planta, que son los que dan aviso al 112. Estos planes de emergencia le obligan a las instalaciones que si ocurre un incidente dentro de su perímetro, den el aviso al 112 para ver qué medidas se tienen que tomar. En general, las notificaciones se deben estructurar en dos niveles. Uno básico, inicial. Tenemos un pequeño incidente, estamos trabajando en ello para intentar solucionarlo. Gran parte de las veces se queda en eso. Y uno posterior, que en un plazo razonable se deberá realizar una segunda comunicación más detallada y un poquito más exhaustiva de la evolución y de lo personal que está trabajando, que está intentando revertir esa situación. Esas son las dos principales comunicaciones que deben de dar. Se activarán los medios necesarios para controlar la situación. Vamos a ver ahora que hay dos fases iniciales de actuación, de activación de este plan. Tenemos una fase de alerta, incidentes pequeños, no entrañan peligro fuera del perímetro de la instalación, o fase de emergencia, donde puede ser que ya es un incidente un poquito más grave y puede haber cierta afectación al exterior. Aquí ya sí que tenemos que activar recursos exteriores para intentar echar una mano. Vamos a ver así un poquito rápido. Con respecto a la fase de alerta, se adelanta a posibles emergencias que todavía no han ocurrido, pero que podrían presentarse si la situación empeora. En este caso se activa el PEI, como han dicho antes el compañero. Las propias instalaciones tienen un plan de emergencia interior, donde se organiza y se estructuran los pasos a dar desde dentro de la propia instalación. Y luego hay un plan de emergencia exterior, que en este caso no se activa todavía porque estamos en fase de alerta, que no se activa, solo se activaría la fase del plan de emergencia interior, ¿vale? Son dos documentos distintos, uno enfocados a la propia industria y la otro a los servicios destinados a intentar mitigar esa situación. La fase de alerta del plan, hay un seguimiento permanente de la situación, comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población, y se comprobará la forma de actuar en caso necesario. Normalmente en esta fase de alerta se nos puede solicitar a los medios externos, puede ser que aquí los bomberos más próximos tenemos el Parque de Mérida, de Diputación de Badajoz, o el Parque de Puebla de la Calzada. Puede ser que se les active, se les diga, estaros en alerta, hay un pequeño incidente, pero puede ser que necesitemos de vuestra ayuda. Todavía no se activan, se ponen en prealerta, ¿vale? Porque son sucesos de pequeña envergadura.
Cuando los efectos del accidente sean perceptibles por la población, la actuación del plan de emergencia exterior se limitará a una labor informativa. Ya veremos qué canales oficiales tenemos, qué distintos medios para que nos llegue esa información, para ver qué pauta nos dan de actuación, ¿vale? Para intentar estar seguros en todo momento. La fase de alerta, ¿cuándo finaliza? Cuando el incidente se soluciona o cuando la evolución es desfavorable y pasamos a la fase de emergencia, ¿vale? Venga, la fase de emergencia, ¿qué nos dice? Para accidentes de categoría 2 o 3, no lo he dicho, pero estos planes de emergencia suelen tener una catalogación de categoría 1, 2 y 3, en orden creciente de peligrosidad. Categoría 1, pequeños incidentes, que el personal presente en el área lo soluciona. Categoría 2, necesitan de todos los componentes del plan de autoprotección de la industria y nos dice el propio plan de emergencia exterior que se requerirá apoyo exterior a modo preventivo. Y categoría 3, incidentes donde los bomberos tenemos que entrar en la instalación a colaborar y ayudar con los propios trabajadores de la industria para intentar solucionar la intervención cuanto antes. Pues esta fase de emergencia recoge las categorías 2 y 3, incidentes un poquito de mayor envergadura, en las que sea preciso activar medios de intervención y medidas de protección a la población, los bienes o el medio ambiente para hacer frente a la situación. Los criterios generales de la activación del plan en fase de emergencia son: por solicitud del jefe de la emergencia de la propia planta. Cuando ocurre algo, hay un jefe de esa intervención. Pues bien que lo solicite él, o bien que desde el 112 se active y se diga, se activa el plan de emergencia exterior. Porque por la información que nos llegan, creemos consecuente para revertir esta situación lo antes posible. Formación continua. A ver, vamos a ver, esto es una imagen de una termosolar, para el que no la haya visto nunca. Tenemos una serie de estructuras, de tuberías, por la que circulan una serie de elementos que recogen esa luz solar y mueven una turbina y generan la electricidad que nos llega a nosotros a nuestros domicilios. Pues, ¿creéis que los trabajadores de esta planta reciben algún tipo de formación? Os adelanto, los trabajadores que trabajan allí son eléctricos, mecánicos, panelistas, jefes de turno, tienen sus funciones de unos trabajadores normales de una industria donde se genera electricidad. Pero, además, ya os adelanto, porque yo, junto con mi compañero José Manuel Torres, y en otras plantas en las que no estamos, somos conscientes de que se recibe mucha formación por parte de los trabajadores porque tienen un potencial muy fuerte por estar en la propia instalación. En las emergencias, el tiempo de respuesta y el tiempo que tardemos en la activación de los medios y en la actuación es muy importante acortar esos tiempos lo máximo posible, porque sabemos que hay un efecto dominó, hay una situación, no tiene nada que ver que cojamos una incidencia en los primeros minutos a que se demore esa actuación. Pues ellos tienen un potencial muy grande al ser conocedores de la instalación, conocerlas al completo, estar allí presentes. Pues ya os adelanto que tienen equipos de bomberos, tienen camión de bomberos. Vamos a ver un pequeño vídeo de las formaciones que yo y mi compañero le damos en las distintas plantas termosolares en las que estamos. Seguro que no somos conscientes de que realmente allí hay trabajadores y que reciben estas formaciones. Tiene volumen el vídeo, amigo, pero bueno, es una música de fondo, así que no habría problema. Hacemos prácticas con fuego real. Hacemos distintos tipos. En este tipo de plantas tienen por probabilidades de 10 a 12, 14 escenarios tipo que pueden ocurrir. Pues nosotros lo que hacemos es trabajar esos escenarios tipos con los trabajadores de la planta para, en caso de que se diera una situación, tengan los conocimientos y hagan una actuación rápida y segura, sobre todo segura para los intervinientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos los bomberos del exterior. Esos 15 o 20 minutos primero es fundamental esa actuación por parte de los propios trabajadores de la planta. Damos la formación teórica, luego práctica y en la fase final solemos hacer un simulacro exponiendo un caso real.
Eso es un maniquí que colabora con nosotros. Simulamos lesiones de accidentados y vemos cómo rescatarlo. Destacar que esta planta es cuestión que tenemos aquí en La Garrovilla, no porque estén aquí compañeros de la instalación, pero no escatima nada en lo que es la formación de sus trabajadores. Con los trabajadores de esta planta de aquí trabajamos 4 escenarios anuales. Con todos los trabajadores pasan por 4 escenarios al año. Estamos hablando que en 3 años han pasado por todos los posibles escenarios tipos que se pueden dar, que por suerte no se dan con asiduidad y es muy difícil que ocurran, pero por si acaso están preparados para actuar en un primer momento. Con máquinas de humo simulamos fuego real, vertido. No me voy a adelantar a los productos que tienen allí porque seguro que lo comentan luego. Todo lo que esté bajo control, como ha dicho antes el compañero, pues todo muy bien. Pero cuando hay algún pequeño incidente es cuando... Mira, aquí estamos simulando una fuga. Tenemos ahí la máquina de humo, tenemos el vertido. Estamos haciendo un ataque con seguridad para un cerrado de válvula. Ellos principalmente, su función principal es el cerrado de esas válvulas para minimizar esa salida de producto que por el accidente haya podido salir. Lo único que quería transmitir con este vídeo es que hay personal allí presente y que están formados para actuar en caso necesario. Venga, ¿cómo nos llega a nosotros la información? Muy importante, avisos a la población. Tenemos muy importante recurrir a canales oficiales. Nos puede llegar por televisión, radio, teléfono, por internet, por las redes sociales. Destaco, y es muy importante, no divulgar bulos que no tenemos contrastados, que no tenemos información segura de que es así. Solo divulgar o solo transmitir aquella información que sepamos que es real y que esté contrastada. Sistemas de megafonía móviles o incluso puerta a puerta. En este caso juegan un papel muy importante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como comunicarán ellos luego. Con sus propias megafonías de los vehículos pueden hacer por las distintas calles e informarnos de qué medidas tenemos que llevar a cabo. Hay una sirena fija que desde la Junta de Extremadura se le ha instado a este tipo de instalaciones, la tienen colocada en un punto alto y debe ser audible a 2 kilómetros a la redonda. Esta mañana me han dicho que estaban haciendo algunas pruebas, no sé si alguno del municipio la habéis escuchado, por lo visto han hecho una prueba, ahora la vamos a escuchar para ver cómo sería. ¿Qué nos dice esta sirena en caso necesario? La activa el 112 en caso necesario y si la escuchamos en los alrededores nos está dando indicaciones para que nos alejemos de la instalación. Esa sería, suele estar colocado en puntos altos y vamos a escucharla ahora a ver cómo... Sí, tiene volumen. Enoli. Esa sería la sirena que nos está indicando que debemos apartarnos y alejarnos de la instalación. ¿Ok? Ojalá solo la escuchemos en simulacro y en pruebas de sonido de la propia... Es otra de las medidas de seguridad que se les obliga a tener a este tipo de instalaciones para avisar en caso necesario. Venga, el ES-Alert. ¿Conocemos el ES-Alert? Lleva varios años instaurado y es una manera de avisar a la población que está en un radio determinado de que hay un incidente que puede afectarle. A finales del año pasado, por octubre, recibí yo este mensaje en el móvil. Si nos acordamos, hubo fuertes vientos, incluso hubo un día que no hubo colegio y aquí simplemente lo que se nos indicaba era que en la meseta Cacereña y Villuercas y Montanches, con rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, evite salir de su domicilio, no conduzca si no es extremadamente necesario. Nos dan unas indicaciones muy importantes tener en cuenta y llevarlas a cabo. Vamos a ver un pequeño vídeo. ¿Sabes lo que es, de lo que es el ES-Alert? Se trata de un sistema de alerta a la población en caso de producirse una emergencia de protección civil.
El sistema SALERT fue creado por la necesidad de transmitir alertas a la población de manera rápida y en cualquier lugar de la geografía española. El acceso al sistema se puso a disposición de las comunidades autónomas en 2022 por parte del Ministerio del Interior. ¿Cómo se recibe esta alerta? Mediante el envío de mensajes que se reciben en los teléfonos móviles que están en la zona de emergencia. El mensaje aparece en la pantalla y además suena un sonido característico y una vibración que permite identificar la alerta. Además, las alertas tienen un sonido fuerte y una vibración que permite su identificación. Los mensajes son enviados desde los Centros de Coordinación de Emergencias de las comunidades autónomas y desde la Dirección General de Protección Civil. Si recibes una alerta, debes actuar con calma, leer el contenido del mensaje con atención y seguir las instrucciones que se indican. Deberás pulsar Aceptar. En ningún caso debes llamar al 112 ni responder, solo seguir las instrucciones que se indican en la alerta. La prevención y la seguridad de todos es muy importante. Venga, pues ese sería el eSalert y es muy facilito, nos llega el mensaje a la pantalla y simplemente tenemos que seguir las indicaciones. Pautas, así un poquito rápidas, aunque ya las ha comentado. Actuar con calma, leer con atención, seguir las instrucciones y muy importante, no llamar al 112. El 112 es un teléfono muy importante para avisar cuando estamos localizando una emergencia o cuando necesitamos ayuda, pero debemos evitar colapsarlo con llamadas que no son de emergencia. Es una centralita y al final a nosotros nos pasa en servicios de bomberos que en días de inclemencias meteorológicas se nos colapsa la centralita. E imaginar que hay llamadas que no son realmente de extrema necesidad y estamos cortando una llamada que a lo mejor sí realmente hay una persona que lo necesita por algo que realmente no es urgente, ¿vale? De ahí que tener muy en cuenta que el 112 es muy importante, pero debemos evitar siempre y cuando no sean emergencias reales. Configuración. Los teléfonos de por sí vienen preconfigurados para que nos entren este tipo de alertas, pero de todos modos hay una manera, tanto para los Android como para los iPhone, de ver si realmente tenemos activado para que nos entren las mismas. Al final, si queréis, ponemos esta pantalla y le echamos un vistazo a los móviles, intentamos verlo si ya lo tenemos activado y si no lo tenemos, para activarlo. Ya os digo que suele venir prefijado este tipo de mensaje para que nos entre. Por último, protección y autoprotección. Esto nos viene determinado en ese plan de emergencia exterior. La protección, vamos a ver de manera rápida 3 posibles situaciones que se pueden dar. Confinamiento, alejamiento o evacuación. Confinamiento, ya os adelanto que de darse alguna de las 3 es fácil que se dé este. Nos quedemos en nuestros domicilios con puertas y ventanas cerradas, seguir indicaciones y esperar a que nos digan que se ha solucionado la situación. Mantenerse siempre informado mediante radio o televisión, mantener la calma, no propagar rumores, cerrar y mantener cerradas todas las puertas y ventanas, detener todos los equipos de climatización, cerrar todas las bombonas de gas, apagar puntos de ignición. No tenemos que sabernoslo todo. Esos propios compañeros que van a ir por las calles con las megafonías nos van a decir cuáles son las medidas que tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Con respecto al confinamiento, quedarnos en nuestros domicilios y no salir hasta que nos digan que se ha solucionado. Tenemos el alejamiento. El alejamiento no es más que alejar a personal de una población hacia otra parte de la misma población. Eso tiene que estar muy contrastado y realmente el puesto de mando lo tiene que ver como lo más idóneo, porque no vamos a exponer la seguridad del personal cuando realmente dentro de sus domicilios es donde más seguros van a estar, ¿vale? Y por último tenemos la evacuación. Por desgracia lo vivimos el año pasado con el tema de los incendios que se dieron en el norte de Extremadura, sí que hubo que evacuar a algunos municipios, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta que la seguridad de la ciudadanía tiene que primar siempre antes de tomar cualquier medida de este tipo. Y por último, la autoprotección. Se me ha parado ahí, amigo. ¿Me pasas la pantalla, la última? Y ya termino ahí. Vale. Ábrele otra vez. Venga, se solicita a la población que mantenga la calma y siga las siguientes recomendaciones. En caso de observar una fuga o derrame de algún producto, no se acerque al lugar de la emergencia, aléjese preferiblemente en dirección contraria al viento, no genere ninguna chispa, llama o puntos de ignición, de haber alguna, póngalo en contacto del 112. No se quede a observar, aléjese del lugar de la emergencia y avise a todo aquel que se encuentre o se dirija a la zona de riesgo. Y por último, en caso de encontrar herido
por la zona, póngalo en conocimiento del 112, siga la regla PAS, proteger, avisar y socorrer. Y por último, si está usted afectado de ser posible, póngalo en conocimiento del 112 y siga sus instrucciones. Siempre protéjase a sí mismo y a los afectados. Rompo una lanza en favor de que hay muchas medidas y muchos documentos donde nos predispone a los servicios de emergencia de qué manera tenemos que actuar para intentar solventar la situación lo antes posible. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Hemos hecho un atraco a mano armada, ¿eh? El pobre estábamos, no sé si lo estaban viendo, pero estábamos 3, 2, que parecíamos los Goya y me está dando como apuro, pero es que, además es que otras veces a lo mejor vamos un poco más relajados, pero es que hoy tienen un evento aquí y necesitan la sala, o sea que... Bueno, pues nada, voy a pedir la intervención de Juan de Dios Sánchez. ¿Va a subir el director también de la planta? Me vas a disculpar, me has dicho Emilio Calderón. ¿Vale? El director de la planta, Emilio Calderón, y Juan de Dios Sánchez, que es el técnico industrial con el que hemos estado hablando. Ellos nos van a hablar sobre la instalación industrial y los riesgos posibles, la actividad de la central termosolar, sustancias implicadas y escenarios de riesgos y medidas preventivas. Emilio, si quieres, te puedes sentar como tú quieras. El pasadía de diapositivas lo tienes ahí, enfocando ahí. Juan. Ah, que mira, allí para atrás me dicen. Al compañero. Ay, fenomenal. Gracias, Emilio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Calderón y soy el director de la instalación de la central solar termoeléctrica La Dehesa, que pertenece al grupo SANC. Haciendo un poco de retrospectiva, nosotros nos implantamos allá por el año final de 2018, cuando comenzaron las obras de construcción de la central. Y la planta pues se puso en funcionamiento pues a finales del año 2010, con lo cual llevamos ya pues 16, casi 17 años en servicio, ¿vale? Por comentar un poco las sustancias que tenemos y que nos clasifican como sustancias peligrosas y toda la normativa que nos aplica de Seveso, de las cuales derivan todos estos planes de emergencia, tanto interior como exterior, pues aquí veis un esquemita muy simple de funcionamiento de la instalación que os resumiré brevemente y así identificaremos cada una de las sustancias clasificadas. Lo primero, para que lo que no conozcáis un poco la tecnología termosolar, nosotros no somos una instalación fotovoltaica. Nosotros producimos electricidad aprovechando la luz solar, pero no la producimos de manera directa en las propias placas termosolares, ¿vale? Este tipo de plantas pues se diferencian en 3 bloques que son los que aparecen representados aquí. El campo solar a la izquierda, representado por los colectores solares, los lazos de captación en amarillo. Un sistema de almacenamiento térmico que nos sirve para almacenar la energía en forma de calor y seguir produciendo electricidad por la noche o cuando no hay recurso solar. Y la parte de la derecha, que se denomina de manera general ciclo de potencia, donde ahí es lo que hacemos es transferir la energía térmica que lleva el fluido caloportador, que ahora hablaremos de él, al agua para generar vapor y en una turbina de vapor generamos electricidad, ¿vale? El campo solar lo que dispone son de una serie de lazos, que son unos colectores solares, en los cuales se concentra la radiación solar en un punto central de ese elemento. Ese punto central, que se llama tubo absorbedor, en su interior lleva el fluido caloportador, que no sé si a alguno sonará con las siglas que comúnmente se conocen, HTF en inglés, ¿vale? Es un aceite térmico que tiene una formulación y un diseño especial que es capaz de absorber gran cantidad de calor de la radiación solar concentrada, ¿vale? ¿Qué hacemos con ese aceite térmico una vez se calienta? Pues lo llevamos, por un lado, al ciclo de potencia y allí, en unos equipos que son intercambiadores de calor, ese calor que lleva el fluido térmico se cede al agua y se genera vapor. Ese vapor se turbina,
generándose electricidad en el generador eléctrico acoplado a la turbina y vuelve a retomarse, a condensarse, pues digamos a la salida de la turbina, convertirse en agua y vuelve otra vez a los trenes de generación de vapor para en un circuito cerrado pues constantemente estar generando vapor y condensándose. ¿Qué particularidad tiene el almacenamiento térmico en las plantas como la nuestra? Porque no todas las termosolares tienen almacenamiento térmico. Pues que nuestro campo solar está sobredimensionado de tal manera que en periodos de verano y días soleados disponemos de mayor capacidad para captar energía de la necesaria para producir electricidad en la turbina de vapor. ¿Qué hacemos con ese excedente, entre comillas, de fluido térmico? Pues lo derivamos al sistema de almacenamiento térmico. Y ahí tenemos dos tanques de sales fundidas. Las sales fundidas son unas mezclas de nitrato sódico, nitrato potásico a alta temperatura que están en estado líquido y lo que hacemos es traspasar sales, en este caso desde el tanque, que son los dos cilindros que he representado en la proyección, desde el tanque frío azul hacia el tanque rojo caliente, a través de otros equipos, otros intercambiadores donde las sales se van calentando y el aceite procedente de campo solar, yo le llamo aceite o fluido térmico indistintamente, porque en Star Wars se conoce por ambos, ¿vale? Se enfría. De tal manera que lo que nosotros tenemos es como un circuito cerrado continuamente que estamos calentando y enfriando el fluido térmico, ¿vale? Sustancias pues, que nos aplican a nosotros y por las cuales tenemos la consideración de instalación nivel 1 de normativa Seveso, pues principalmente el aceite térmico, que está clasificada como sustancia peligrosa. Tenemos las propias sales fundidas, que no tienen la peligrosidad del aceite térmico, en el sentido de que las sales no generan fugas en fase vapor, ¿vale? Y adicionalmente, que no viene aquí representado en este esquema, tenemos unas calderas que utilizan gas natural. ¿Para qué? Pues para calentar o mantener las temperaturas de los sistemas, sobre todo en invierno, donde tenemos varios días donde no tenemos sol, ¿vale? Tenemos una planta de gas natural licuado, un depósito de gas natural licuado a la entrada de la instalación y por ese volumen, esa capacidad de gas, pues también tenemos esa sustancia clasificada, ¿vale? Vale. Desde un punto de vista técnico, pues podéis preguntar, ¿y qué hacemos o qué podemos hacer nosotros para evitar este tipo de accidentes? Porque no olvidemos que los primeros interesados en no tener ningún accidente, ninguna fuga, somos nosotros, los propios trabajadores que estamos trabajando en la instalación. Pues básicamente esta serie de medidas que muchas de ellas pues se centran en realizar un mantenimiento y una supervisión correcta de todas las instalaciones, ¿vale? Y disponer de unos sistemas de vigilancia y control o sensores de fuga, de tal manera que nos puedan alertar de cualquier situación, pensemos en una fuga de fluido térmico, en una fase incipiente que será fácilmente abordada, aislado el sistema y corregida por el propio personal de la planta. Entonces, durante todos estos años de operación, pues nosotros nos hemos ido centrando en mejorar la instalación a partir de lecciones aprendidas, a partir de propias experiencias que hemos ido sufriendo o viviendo, con la premisa de intentar, ante el caso de tener una fuga, disponer de un sistema que nos permita aislar la zona afectada de una manera segura en el menor tiempo posible. Eso es fundamental para la intervención, ¿vale? En base a esto, pues uno de los elementos donde es más factible que se dé la fuga son los propios lazos de campo solar, ¿vale? Aquí he representado lo que le llamamos nosotros un lazo. Veis que hay 4 rectángulos con unos rectángulos pequeños interiores que están unidos con una figura en el centro, una especie de U, ¿vale? Y al final hay una figura ahí un poco rara y después en la parte izquierda
vuelve a repetirse esta figura que se llama el tema de la ball joint, un brazo con ball joints, y esas tuberías, digamos, se unen a los colectores que envían o que retornan el fluido térmico de campo solar, ¿vale? Potenciales puntos de fuga, pues precisamente esas figuritas que aparecen ahí representadas, esas figuras en U, ¿vale? Y las figuras que hay al final de cada uno de esos rectángulos. ¿Qué estrategia hemos estado siguiendo para minimizar cualquier consecuencia de fuga? Pues nosotros, si miramos en la parte izquierda de la imagen, veremos que hay una flecha negra que indica el sentido de entrada y otra flecha en la parte inferior que indica el sentido de salida del fluido térmico, ¿vale? A partir de ahí hay una serie de elementos que vienen representados una válvula donde una de ellas tiene una M encima, ¿vale? Veis que hay una en el lado de entrada y otra en el lado de salida. Bien. Esas válvulas lo que representan son unas válvulas motorizadas que tienen la capacidad de poder cerrarse o abrirse, actuarse en general, en remoto desde sala de control, ¿vale? Originalmente, nuestro diseño solo contemplaba válvulas motorizadas a la entrada y con un enfoque desde un punto de vista de regular caudal que pasa por el lazo para regular la temperatura de salida del mismo, ¿vale? Nosotros hemos implementado esa segunda válvula a la salida, de tal manera que ante cualquier incidencia o fuga dentro del lazo podemos actuar e independizar el lazo en remoto. Veáis ante una imagen de una práctica que era acercamiento a una válvula con una cortina de agua para que un operador pudiese manipular la válvula y cerrar. Bueno, pues nosotros hemos implementado esta opción, la implementamos allá por el año 2016 porque nos parecía interesante y bueno, y porque también lo veíamos necesario desde un punto de vista de seguridad de la instalación. Adicionalmente, ¿qué hemos ido mejorando? Bueno, pues esa válvula físicamente está situada cerca del punto de fuga, ¿vale? Y pues ante una situación de una fuga en un lazo que se pueda detectar, pues es difícil identificar qué lazo es el que está fugando, a no ser que una persona, nosotros llamamos rondistas de campo solar, se acerque a la zona e identifique exactamente el punto de fuga y dé orden a sala de control para que cierre en remoto esas válvulas, ¿vale? Nosotros el año pasado implementamos una segunda medida, que es la opción de cerrar todas las válvulas de una zona, con independencia de conocer en qué lazo concreto de esa zona existe la fuga. De tal manera que si el supervisor de campo o se detecta una fuga en una zona, oye, en la pastilla 4, por ejemplo, pues existe la opción de hacer un cierre de todos los lazos de la pastilla 4. Después ya se irá al lazo concreto que tienen a la fuga y se actuará. A ver, para que os hagáis una idea, dentro de lo que es el lazo, lo que se pretende confinar, hay aproximadamente unos 2.000 litros de fluido térmico, ¿vale? Entonces, es una actuación que es bastante incipiente en el sentido de que si tenemos una fuga, conseguimos limitar ese punto de fuga a esos 2.000 litros de fluido térmico, pero no al resto de campo solar que va entrando y saliendo continuamente por los lazos. Posteriormente, lecciones aprendidas, pues hemos implementado una nueva funcionalidad adicional en este tipo de válvula, que es que hemos implementado un sistema en el cual la propia válvula tiene un sensor térmico. De tal manera que si hubiese una fuga, como el producto está a alta temperatura y alcanzase la zona próxima a la válvula, ese sensor se activa y automáticamente cierra la válvula que se ve afectada. Nosotros después hemos trabajado todo el sistema de control de tal manera que si, por ejemplo, se activa el sensor de la válvula de salida en ese esquema, de la parte inferior, pues el sistema de control reconoce que se ha cerrado la válvula de salida
porque le envía una señal y dice, oye, la válvula esta se ha cerrado por alta temperatura. Y automáticamente actúa sobre la válvula de entrada, cerrándola. Y así cortamos el aporte de fluido a una zona de potencial riesgo de fuga, ¿vale? Esto lo hemos implementado y lo hemos probado con falsos positivos, porque muchas veces el sensor se activa porque falla un poco la señal, se ha activado y efectivamente no cierra el lazo. Bueno, no cierra el lazo, pero no ha habido ninguna fuga y es un síntoma de que el sistema funciona. Y ahora lo que estamos trabajando, ya en esta última fase de todas estas actuaciones para minimizar fugas en campo solar, es que hay un elemento que al final se queda crítico, ¿no? Que son los propios cables de los actuadores de las válvulas, que llevan tanto cables de alimentación para el motor eléctrico que llevan esos actuadores, como para señales. Entonces, en un sistema de control remoto, tú puedes tener muchas seguridades implementadas, pero como el elemento que te transmite toda la información te falle, pues no vas a poder actuar sobre él. Bueno, pues ahora estamos trabajando con un sistema de protección de esos cables. Simplemente pues para que en el caso de una fuga, pues el cable pues permita una actuación durante un tiempo determinado, tal que permita cerrar la válvula y confinar la zona de la fuga. ¿Vale? Esto es un poco a modo de ejemplo de lo que vamos haciendo en el día a día en planta desde un punto de vista técnico, pues para evitar o prevenir este tipo de situaciones de fuga, en este caso de fluido térmico. Otra actuación que hicimos hace ya unos años, allá por el año 2016 terminamos de instalarlo, pues siguiente nivel. Aquí tenemos la representación de todo el campo solar. Los rectangulitos son los lazos, el mismo esquema que hemos visto antes, pero ahora quiero que os fijéis en las líneas rojas que hay entre cada uno de esos rectángulos. Esas líneas, rojas y azul claro, que casi no se ve, esas líneas son las tuberías que llevan el fluido térmico hacia los lazos o que lo recogen. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Instalar unas válvulas, en este caso son manuales, de seccionamiento en los puntos que aparecen indicados con circulitos verdes. Siguiente nivel, pues si no podemos contener la fuga a nivel de lazo, por el motivo que sea, vamos a conseguir atacar el siguiente nivel. De tal manera que cerramos esas válvulas y la potencial cantidad de sustancia afectada pues se queda confinada a lo recluido entre esa zona. ¿Vale? Estas válvulas también las probamos, tenemos nuestras revisiones, nuestros preventivos y yo os puedo asegurar que son bastante fiables. ¿Vale? Y por último, antes de darle la palabra a mi compañero Juan de Dios, que le hablará un poco más del plan de intervención interior y de los componentes los miembros del equipo de primera intervención que tenemos en planta. A ver, no olvidemos que siempre que hablamos aquí hablamos de fuga, de vapores, de posibles incendios, porque esos vapores pues, se pueden inflamar, pero no olvidemos también que se pueden producir fugas del mismo fluido, pero en fase líquida. Y esas fugas pues también van a ir al terreno y pueden terminar en cauces, en los arroyos que hay alrededor de la planta que vertimos, que pueden contaminar superficies más o menos amplias de agua. Bueno, pues una medida que implementamos pues allá por el año 2018 es sectorizar el campo solar a nivel de aguas pluviales. La configuración de la central, las pendientes, por decirlo de alguna manera, de todas las aguas pluviales de campo solar, discurre de norte, en la parte superior del esquema, hacia sur. ¿Vale? Y aquí veis, en la parte izquierda de la imagen, que todo el campo solar se ha dividido en diferentes cuencas, marcadas por diferentes colores. ¿Vale? Esas cuencas pues coinciden o la delimitan las válvulas de sectorización que veíamos antes en la anterior diapositiva. De tal manera que si se produce una fuga en estado líquido, en una zona confinada entre esas válvulas, el fluido en estado líquido puede verterse al terreno y puede discurrir de norte a sur por las zonas marcadas en cada color. ¿Vale?
¿Qué ocurre si durante esa fuga hay lluvia? Que vamos a arrastrar el producto hacia afuera de la planta. Entonces, ¿qué construimos y qué tenemos diseñado? Una serie de balsas de recogida de pluviales de campo solar. Las balsas están identificadas por los recuadritos que aparecen en la parte derecha inferior de la diapositiva, ¿vale? Tenemos dos balsas al sur, una situada al suroeste, que es la de la izquierda, una situada al sureste, que es la que está más a la derecha, y una balsa que está en la zona central, más pequeña, que recogería, digamos, las aguas de las cuencas, en este caso la cuenca que está representada de color amarillo, ¿vale? De tal manera que, por decirlo de alguna manera, la balsa que está situada en la parte inferior de la izquierda recogería todas las aguas de las cuencas que están dibujadas de color morada y rosa, la central, la de la cuenca amarillo, y la de que está situada en la parte inferior de la derecha, la de las cuencas de color verde y celeste. ¿Y cómo se activan esas balsas? Pues debajo de esos puntos de fuga nosotros tenemos unos sensores que son capaces de detectar presencia de fluido térmico. Y esos sensores activan una serie de válvulas que tenemos en unas compuertas de discriminación, de tal manera que las aguas pluviales de campo solar la derivan hacia la balsa en cuestión donde está el sensor activado. Y todo eso lo tenemos automatizado y le hacemos también seguimiento, sus comprobaciones y su mantenimiento. Con esto prácticamente lo que vengo a decir que por parte de la empresa, pues las actuaciones, la preocupación por minimizar situaciones de riesgo de posible fuga, atacando la prevención, básicamente con todos los mantenimientos preventivos de equipos e instalaciones, pero también, como las medidas que hemos expuesto aquí, mitigar las consecuencias en caso de que se llegasen a producir, pues ha sido una directriz pues, desde prácticamente el principio de operación de la central. Y así, pues bueno, continuamos identificando situaciones potenciales de riesgo y actuando en consecuencia, ¿vale? Y ahora, pues si os parece, os cedo la palabra a mi compañero Juan de Dios, que os explicará un poco más la parte del equipo de intervención, el plan de emergencia interior propio de la planta y los componentes del mismo, ¿vale? Gracias. Estas plantas, ¿vale? Después de lo que ha comentado mi compañero Emilio, se centran al tener que cumplir la normativa Seveso por las dos sustancias principales que tenemos que nos hacen estar dentro de Seveso, que son el HTF, el fluido térmico, y el gas natural, ¿vale? Sobre todo el HTF es el que nos hace estar dentro de lo que es accidentes graves, ¿vale? Que Seveso, bueno, es un nombre que se le dio por la procedencia de esa normativa, pero al final es Plan de Gestión de Accidentes Graves, ¿de acuerdo? Entonces, estas plantas, al estar dentro de esa normativa, tienen dos puntos clave. Uno es tener un plan de gestión de accidentes graves, ¿de acuerdo? Que ahí se centra en que tú tengas todas las medidas preventivas y de seguridad de la instalación, ¿vale? Para que no ocurra nada, ¿de acuerdo? Y es donde más hay que trabajar, porque si tú evitas que haya un incidente, un conato, luego lo que es el plan de autoprotección, si no lo podemos poner en marcha, mejor que mejor. Lo suyo es, todo lo que sea prevención es lo importante. Luego lo otro, ¿por qué? Porque una vez que pasa algo podemos tener mucho entrenamiento, mucho todo, pero ya tienes el incidente ahí o el accidente. ¿En qué se centra el sistema de gestión de accidentes graves? Pues básicamente es, primero, analizar qué sustancias tienes, ¿de acuerdo? Como digo, las principales es el HTF y el gas natural. Una vez que sabes qué sustancias son, analizas cuáles son los escenarios posibles de riesgo, ¿de acuerdo? Que puede ir desde una simple fuga de 1 metro cuadrado a una fuga, por ejemplo, de HTF
en charco que se te incendia o que te puede llegar hasta una explosión, ¿vale? Todos esos escenarios se analizan y se escogen los de mayor peligrosidad o de mayor probabilidad de que ocurran. En nuestro caso tenemos 10 escenarios, ¿vale? Aunque tengamos esos 10 escenarios que se basan la mayoría en el HTF, en gas natural tenemos un par de ellos, no los voy a explicar porque sería alargar mucho más esto. Todas las medidas de la instalación en materia de prevención van sobre esos escenarios. ¿Cuáles son los principales? Lo primero, mantenimiento de la instalación. Es decir, hay que cumplir todos los temas que los fabricantes te indican a nivel de manuales de equipos, bombas y tal. Segundo, seguridad industrial. Pruebas en soldaduras, pruebas de presión, todo eso hay que llevarlo a rajatabla, porque eso te va a evitar que tengas un incidente o un accidente grave en este caso. Ahí es donde hay que invertir. Luego ya, una vez que tienes todas esas medidas, aparte, ¿vale? Tienes que explicarle a la gente cómo funcionan los equipos y cómo va todo ese funcionamiento. Y para eso está el sistema de gestión. Ya os digo, esto es muy complejo. Solo el sistema de gestión y el plan de accidentes graves es un documento de más de casi 2000 páginas. Imaginaros más luego los procedimientos que hay. Es complejo, ¿vale? Entonces, todo eso pues lo tienen estas instalaciones para evitar que haya un accidente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la siguiente fase. Como hemos hablado, como ha dicho antes mi compañero Javier y tal, a veces pues ocurren cosas. La mayoría pues se puede quedar en un conato, pero puede ser que vaya algo más. Es decir, tenemos diferentes categorías de accidentes graves. Como ha comentado, tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 3, ¿vale? Para eso, el personal de la instalación, que se llama el equipo de primera intervención, más el jefe de emergencia, son los encargados de actuar en esas situaciones. Y esa gente, ¿de acuerdo? Pues hay que darle formación, porque la manera de que la gente sepa cómo actuar en cada momento es ser repetitivo y, hablándolo coloquialmente, cabezones. Que la gente no tenga que pensar. Si tú a la gente le repite cuál es lo que tiene que hacer muchas veces, la gente ya actúa de manera automática, para que no tenga que andar pensando. Está claro que hay que utilizar la cabeza, pero mientras menos tenga que pensar la persona a la hora de actuar, mejor. Y para eso está pues lo que es la formación y los simulacros. ¿Cómo está el plan de emergencia interior estructurado? Bueno, voy a explicar dos cosas rápidas. Lo primero, medios humanos. En los medios humanos tenemos al jefe de emergencia, ¿de acuerdo? Hay 3 personas que pueden actuar 3 puestos de trabajo, mejor dicho, que pueden actuar de jefe de emergencia. En personas son 8, ¿de acuerdo? Desde el director hasta el jefe de turno. Luego tenemos una persona de coordinación, porque el jefe de emergencia, que es la máxima autoridad de este equipo, que es el que da todas las instrucciones, es decir, el que manda, tiene a una persona a su cargo, que es el que se encarga de las comunicaciones entre el equipo de emergencia y el 112, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que es el equipo de primera intervención, que es el personal que se encarga de ir al punto donde está el incidente, ve lo que pasa y en función de la información que le da al jefe de emergencia se actúa, ¿de acuerdo? Y se da las comunicaciones al 112, ¿vale? Porque siempre tiene que haber una coordinación, que es muy importante, entre lo que es la planta y el 112 para que haya cuando hay un accidente. ¿Para qué? Para que ellos sepan qué medios nos tienen que enviar a la planta, ¿vale? Y por otro lado, el jefe de emergencia tiene que estar bien informado a nivel interno del punto del incidente para saber qué informar o qué actuaciones hacer, ¿vale?
Como hemos dicho antes, jefe de emergencia básicamente es el que dirige todo lo que se hace en el plan de emergencia cuando hay un accidente. Luego tenemos al jefe de intervención, que es la persona que se encarga, junto al equipo de primera intervención, de primero informarse y después actuar. ¿Cómo actuamos? Pues ya va en función de los escenarios y del incidente o del accidente que nos hayamos encontrado. Puede ser que sea apagar un cuadro eléctrico que está humeando con un extintor, o otra actuación es, como antes ha dicho mi compañero Emilio, que sepamos que un lazo pues ha tenido una fuga y hay que ir a cerrar una válvula de campo solar para sectorizar la zona afectada y que los productos que tenemos en la fuga pues se queden dentro de la planta. ¿Por qué? Porque lo primero, como decimos, es que no ocurra nada a través del sistema de gestión de accidentes graves. Segundo, cuando ocurra, que todo quede minimizado a la zona más pequeña posible. Y ya, si vemos que la situación se puede salir de la planta, pues ya como sabéis, nuestra obligación, y además necesitamos la ayuda del 112, que ya pues nos avisará a lo que son bomberos, ambulancia, policía, lo que haga falta, ¿vale? Y eso es más o menos como está estructurado, como veis ahí, lo que es los medios humanos de la instalación. El personal mínimo en una planta son 4, ¿vale? Que son festivos y fines de semana, ¿de acuerdo? Y llegamos a tener hasta 20 personas en momentos de más amplia concurrencia, ¿de acuerdo? Pero siempre pueden tirar del personal que está afuera, que tenemos de guardia, ¿vale? Y el plan de emergencia pues está estructurado para que esas 4 personas puedan actuar, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tenemos también? Medios técnicos, o medios, podríamos decir, materiales, y aquí sí que voy a ser rápido. ¿Cuáles son esos? Medidas de extinción, que van desde el camión de bomberos, sistemas de rociadores con espuma. Esos sistemas no necesitan a nadie, funcionan solos. La mayoría, los de espuma y rociadores de agua, esos van solos. Luego ya pues tenemos otros medios que necesitan del personal que tenemos en planta, hidrantes, cañones con espuma de hidrantes con monitor, camión de bomberos y tal. El plan de accidentes graves también te exige que todos esos medios tengan que cumplir unos mantenimientos y que estén operativos en todo momento. Y por último, lo que he dicho antes, lo más importante, formación, simulacro. Nosotros, como hemos dicho antes, hacemos formación de 4 escenarios todos los años, ¿de acuerdo? Y se van cambiando. Lo único que repetimos todos los años, por ser el más probable, es el de la fuga en un lazo de campo solar, ¿de acuerdo? Por eso también es donde más actuamos con válvulas motorizadas y sectorización. Y corto ya, no quiero seguir. No se puede resumir, Paz. Yo doy fe porque lo he intentado, ¿vale? Rápidamente, porque ya os digo que el problema no es que nos podamos extender aquí o no, es que viene luego un evento. Vamos a hablar sobre la intervención coordinada de los servicios de emergencia y para ello me acompaña el teniente Sergio Beceda, que es de USECIC, de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz. Exacto. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en principio no me voy a apoyar de material, ¿vale? Porque mi intervención es breve, porque gracias a Dios nuestra labor como guardias civiles o como fuerza de cuerpo de seguridad pues ya es ampliamente conocida. Entonces las cosas, quiero transmitir varias ideas, ¿vale? En primer lugar, como ha dicho la compañera, soy Sergio Becerra y pertenezco a la USECIC de Badajoz, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Badajoz. Trabajamos también en el ámbito de las emergencias en RBQ, que en este caso son aspectos de este tipo, ¿vale? Y en apoyos operativos en situaciones de emergencias de este tipo, ¿vale? Como ya se ha comentado antes, aquí la idea de esta jornada no es alarmar a nadie, todo lo contrario. Estas jornadas se enfocan o se celebran con la idea de que la mejor herramienta de seguridad que tenemos todos es que que la población esté informada y sepa cómo actuar en situaciones de este tipo. Es la mejor forma que tenemos de hacer
nuestro trabajo con seguridad y eficacia. ¿Vale? Y por parte de Guardia Civil, ¿cuál es una idea principal que quiero trasladaros? Pues en una emergencia los primeros minutos son fundamentales, ¿vale? Y en los primeros minutos, ¿cuál es la recomendación? Pues digamos, hay que evitar, digamos, no hay que realizar actividades heroicas. Lo que hay que evitar es determinados comportamientos que pueden retrasar o impedir determinadas acciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad y en este caso de los equipos de intervención, ¿vale? En una emergencia, ¿vale?, de este tipo, la Guardia Civil va a trabajar en dos aspectos: garantizar la seguridad de la zona afectada y, lo más importante, control de accesos y movimientos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que los equipos de primera intervención puedan trabajar con seguridad y eficacia. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué puede significar? Pues puede significar que haya cortes de carretera, que haya zonas acordonadas, que haya calles restringidas, que haya prohibiciones de paso a determinados lugares, ¿vale? Y es aquí, señores, donde la participación ciudadana es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es un comportamiento que se repite en muchas emergencias y ya hemos visto? Los curiosos. Muchas veces los curiosos, y hay que decirlo también, van con ánimo de ayudar, o sea, realmente, pero traspasan ciertas zonas acordonadas, pasan por determinados lugares, incluso se quedan parados en determinados lugares con el teléfono, porque a día de hoy todos vamos pegados con el teléfono en la mano, y al final esto puede convertirse en un gran problema o en un impedimento en una emergencia de este tipo, ¿vale? Ya no es el riesgo personal que sufra la persona o el grupo de personas que esté en un sitio que no pueda estar o no deba estar en ese determinado momento, sino porque además va a impedir el acceso de bomberos, sanitarios, policía local, guardia civil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál es la mejor forma de ayudar en una emergencia? Sea de este tipo o no lo sea. Porque al final todas las emergencias tienen un nexo común. Pues muy sencilla, seguir las indicaciones oficiales y mantener la calma y no acercarse a la zona afectada. La zona afectada ya la han delimitado los compañeros, la ha explicado el compañero al principio de la presentación. En nuestro caso hoy no asiste nadie de Policía Nacional porque sois nuestros, las garrobillas de Guardia Civil, o sea que no vais a tener problemas, o los de verde o los de azul, no, va a haber solo verde, ¿vale? Por supuesto con el apoyo de los compañeros de la Policía Local, de las distintas localidades y de Protección Civil, por supuesto, de las distintas localidades que se han comentado, ¿vale? Y otra idea que también me gustaría trasladar y que es muy importante sería es el tema de la información. Hoy en día, como ya he comentado, todos tenemos un teléfono en la mano, los rumores corren como la pólvora y en una situación de emergencia una información falsa, no contrastada o básicamente que no esté completa, genera muchísima preocupación y muchísimo nerviosismo en la población, ¿vale? Y creo que todos somos conscientes de ello. Mi recomendación, seguir canales oficiales. 112, ayuntamiento, bandos municipales, policía local, protección civil, cualquier canal que esté establecido al efecto, desconozco la garrobilla si hay otros canales, para avisar a la población, ¿vale? Y también quiero insistir en algo que ya se ha comentado, pero desde un punto de vista práctico. Y es que en una emergencia de este tipo, el confinamiento es lo más seguro, probablemente. Va a provocar, digamos, al final, más que salir corriendo, una reacción instintiva del ser humano, no solo de ustedes, también mía, es salir corriendo en una situación de este tipo. Coger el vehículo, coger la familia, eso va a crear más riesgo y mayor caos circulatorio, casi seguro, con total seguridad. Si todos pensamos así, desde luego. Si solo son unos pocos, pues bueno, no va a haber problema. Entonces, ¿qué es lo más importante? Mantener la calma y esperar las indicaciones oficiales. Ya la ha comentado el compañero que incluso por megafonía tenemos las vías de avisar a la población. Estas poblaciones tan pequeñas, lo bueno que tenemos es que nos cuesta muy poco avisar a la población. No es difícil, digamos. No tenemos excesivas trabas, ¿vale? Y al final, lo único es que todos los servicios que trabajamos en este tipo de emergencia, Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sanitarios, 112, Junta de Extremadura, la propia planta, todos
trabajamos en la misma dirección y al final lo único que queremos, estamos perfectamente coordinados, como ya se ha explicado, y lo único que que tenemos claro es que queremos actuar cuanto antes, que queremos evitar cualquier tipo de riesgo y que queremos cuanto antes poner a la población, digamos, segura, ¿vale? Y para que todo funcione bien, hay una parte fundamental de todo esto que depende de ustedes, de la ciudadanía. Como ya he repetido, evitar rumores, mantener la calma y seguir las indicaciones que en todo momento se les estén dando. Y quiero acabar, porque no tenemos mucho tiempo, con una idea, y es que la seguridad no comienza el día de la emergencia, la seguridad comienza antes, con información, prevención y, muy importante, sentido común, señor. ¿Vale? Así que muchas gracias por asistir hoy y por interesarse en perder unos minutos en conocer cómo actuar en una emergencia de este tipo. Por nuestra parte, estoy seguro de los compañeros también, o sea, nos gusta, digamos, que esto tenga de esto, porque al final trabajamos en esto, nos gusta, pero además el día de mañana va a ser todo mucho más fácil para nosotros y para ustedes. Así que muchas gracias. Me sobra 40 segundos. Le sobran 40 segundos. Es que Sergio está ya hecho un artista de esto. Totalmente. Y hoy no te he visto con el... Hoy no te lo has quitado, pero otros días te quitas el reloj y te lo pones aquí. Sí, hoy no. Hoy ya, este tiene práctica. No te preocupes, Laura, yo a ti te doy así, te saco la bandera, ¿vale? Bueno, la garrovilla, si pasa algo, además de Protección Civil, Guardia Civil, tal, yo creo que los bomberos del CPI son los que intervienen por competencia. Para eso hemos traído a hablar hoy a Pedro Cancho, que además es medio paisano de la localidad, me ha dicho, así que estás como en casa. ¿Tienes 5 minutos? Eso es lo malo, que vengo aquí para ver a la gente. Ya lo sé. Bueno, haré lo que pueda. Me lo guardas para la próxima vez. Ponme el vídeo. Ponlo, pero me lo pones en pausa. Y yo te doy después el inicio. Bueno, pues nada, buenas tardes. Como ha dicho Cristina, mi nombre es Pedro Cancho y trabajo como oficial en el Servicio de Bomberos de la Diputación de Badajoz. Y me acompañan hoy dos compañeros, Hipólito Rodríguez como jefe de guardia, que en este momento está de guardia en el servicio, y Paco Molina, que es jefe de parque de Almendralejo y que durante muchos años fue jefe de parque en Puebla de la Calzada, que es una localidad vecina, y me ha dicho que ha estado aquí en numerosas ocasiones dando charlas. Así que, bueno, nada, como también ha dicho Cristina, pues estoy encantado de estar aquí, aunque tenga poco tiempo, pero quiero mostrar mi gratitud por estar aquí presente en la Garrovilla, porque yo fui vecino de esta localidad durante toda mi infancia, yo me crié aquí y mi padre fue profesor durante más de 20 años y algunos de los que estáis aquí presentes seguramente seáis víctimas de sus clases y de su mal humor en algunas ocasiones. Bueno, pues nada, que encantado y nada, me toca comentar brevemente qué hacen los bomberos. Los bomberos, he tenido la suerte de que tanto mi compañero Javier del Ayuntamiento de Badajoz como el resto de participantes pues han transmitido, yo creo que pueden estar seguros aquí en la Garrovilla ante esta planta solar. Es cierto que tiene productos peligrosos, el aceite térmico, ese gas natural licuado, pero pueden estar ustedes tranquilos porque estas plantas llevan en Extremadura, por lo menos desde que yo conozca, desde hace 20 años, que creo que fue la primera, en Torre Miguel Sesmero, y son contados incidentes los que ha habido en todo este tiempo. Si acaso 4 o 5 incendios en total. Entonces pueden estar tranquilos, pero no obstante el accidente puede suceder. Entonces ahí es donde dan cabida o donde entran los bomberos en funcionamiento. Antes de empezar esa gran emergencia, yo quiero que quede claro que la gran emergencia es como una obra de teatro. Estamos en una casa de la cultura, una obra de teatro que tiene una serie de protagonistas, hay una serie de protagonistas que van interviniendo poco a poco. Pues la gran emergencia es algo similar. Hay una serie de protagonistas, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final, ¿no? El inicio lo marca el Centro Coordinador 112, que es el que recibe el aviso de la emergencia. Y ese aviso de la emergencia nos es trasladado a todos los servicios de emergencia de forma simultánea. Es decir, desde el Centro Coordinador se recibe esa emergencia
y pone en funcionamiento simultáneamente a todos los servicios. Eso es una gran ventaja, porque en otras zonas de España o que no tienen el 112 tan desarrollado, a veces esa llamada era sectorial y se llamaba a bomberos o se llamaba a sanitarios. En Extremadura tenemos la ventaja de que el 112 centraliza eso y nos llama a todos al mismo tiempo. Y se consigue que todos tenemos la información y todos vamos trabajando en función de la función y competencia que tengamos. Entonces, cuando esa gran emergencia sucede, yo había puesto un vídeo o había traído un vídeo para que sirviera un poco de fondo. Como no me dejan poner presentación, pues tengo que apoyarme sobre algo. No sé si estáis viendo lo que es una gran emergencia. Es que al mismo tiempo que lo voy contando, pues ya nos hacemos una idea de que una gran emergencia es una situación caótica. Es una situación caótica. Estamos hablando de grandes emergencias. Eso que ven ustedes ahí tuvo lugar aquí, al lado de nosotros, en Mérida, este pasado verano. Eso es una gran emergencia. Algo descontrolado, algo que sobrepasa los límites para los cuales esa empresa tuviera posibles medios, tendría extintores, pero eso ya sobrepasa cualquier límite. Entonces, ante una gran emergencia, pues hay que recurrir a los servicios de emergencia, que tienen sus medios y sus recursos perfectamente entrenados y capacitados y en este caso disponibles para poder atenderlos. Esa situación que es caótica, tenemos que tratar, los que trabajamos en ella, de controlarla y mitigarla y hacer que sea cada vez más pequeña. Cuando eso sucede, los servicios de emergencia somos bastante solidarios y empleamos todo nuestro conocimiento en que eso se pueda controlar. En una planta termosolar, aunque sea segura, pero el accidente está también dentro de la casuística que puede pasar. Nosotros estuvimos hace 3 meses en la planta termosolar de Torre Miguel Sesmero, en enero, diciendo lo mismo que les estamos diciendo a ustedes, y un mes después ha habido un incendio en esa planta termosolar. Llevan 20 y tantos años, o sea, que tengan un incendio en 20 años, pues bueno, pero a veces sucede, ¿no? Y para esa situación que cede de los medios con los que cuenta, que no son pocos, la propia planta, pues a veces se nos moviliza. En el caso de la Garrovilla, si acaso aquí sucediera algo, como ha comentado también Javier, la localidad de Mérida y de Puebla de la Calzada está a menos de 10 minutos y tendrían bomberos de esos 2 parques de bomberos de forma inmediata en 10-15 minutos trabajando en esta zona. Y contarían con el apoyo de otros 40 o 50 bomberos que diariamente en la provincia de Badajoz están de servicio bajo la coordinación de un jefe de guardia. O sea, recuerden que hay 50 bomberos todos los días en la provincia de Badajoz para atender cualquier emergencia. Entonces, si sucede algo con una gran emergencia en una planta termosolar, pues esos servicios se activan. Los bomberos tenemos por costumbre que el principal cometido es de estar nosotros seguros. Nosotros sabemos que vamos a una zona donde nadie quiere estar, muy peligrosa. Pero nuestra propia seguridad es lo más importante, porque ¿cómo vamos a rescatar a alguien si no respetamos elementos de seguridad, por ejemplo, de circulación, con circulaciones agresivas? Podemos ir rápido, pero en ningún caso poner en riesgo nuestra propia seguridad. Y cuando lleguemos a una incidencia de este tipo, lo que nos tenemos que apoyar es en el personal que trabaja. Nosotros estamos aquí presentes precisamente los que estuvimos en aquel incendio, y él, que llegó en primer lugar, lo primero que hizo fue hablar con los responsables de la planta, que son además los más conocedores del entorno, de qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, nosotros nos tenemos que informar bien, mantener siempre la calma, tenemos nuestros procedimientos claros, seguros, son conocidos por toda la plantilla, y cuando tiene lugar una gran emergencia de este tipo, pues tenemos que ponerlo en práctica y de forma organizada. No entramos a lo loco, sino que una vez que cogemos toda la información de esos responsables, nosotros ya ponemos en funcionamiento nuestros recursos y nos los ponemos de una forma organizada. Sectorizamos toda la zona de la emergencia, establecemos una zona caliente en la que nadie puede entrar sin un medio de protección. Los bomberos cuentan con trajes de intervención perfectamente equipados para soportar temperaturas de 800.000 grados. Además cuentan con equipos de protección respiratoria y en esa zona caliente no deben entrar nadie que esté equipado. Entonces, en ese sentido, Guardia Civil o los agentes de seguridad que estén presentes son los que nos garantizan que allí no haya ni curiosos ni otras personas que formen parte del dispositivo que no tengan esa protección para garantizar que puedan actuar. Bien, entonces, para no quedarme nada atrás, como han dicho también los compañeros, en una planta termosolar el principal problema que nos podemos encontrar es que ese aceite térmico que circula
por esos lazos, por ese campo solar que a veces es enorme, pues lo más frecuente que puede pasar es que se produzca una fuga de ese elemento que pudiera causar algún tipo de incendio o daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, ante esos casos, la planta ya habrá tomado sus medidas o somos nosotros los primeros en indicarles que deben de sectorizar y hacer más pequeño esa fuga, pues llevarla a su mínima expresión dentro, digamos, para que el incendio o la fuga no sea alimentada por el resto de combustible que circula por esa planta, que puede ser enorme. Entonces, intentar en primer lugar sectorizar el elemento a una zona. Y ahí ya es donde se ponen a trabajar nuestros equipos de extinción y contamos, como decía, con recursos, con bombas, autobombas que llevan en su interior equipos y abastecimiento de agua, y son los que a través de, en este caso, de la fuga con la posibilidad de que se produzca un incendio en un lazo, pues le atacamos con agua finamente pulverizada o con espuma, de manera que enfriamos y sofocamos al mismo tiempo. Con una espuma lo que se pretende es aislar de oxígeno a la zona que se está en combustión, y de esa manera rompemos la posibilidad de que ese incendio pues siga propagándose. En estos casos también a veces la posibilidad de que puedan ocasionar un daño a la población es bastante lejana, porque está a una distancia, pues, de varios kilómetros a la población, con lo cual, en el caso de que esos gases se extendieran al medio ambiente, pues se disiparían bien, y podríamos tener la mala suerte a lo mejor de que el viento pudiera, en algún caso, llevar esos gases hacia zonas pobladas. Bueno, en esos casos, como también se ha comentado, el confinamiento, previo aviso, que también yo entiendo que está instalado el sistema de avisos en la propia calle, en la propia central, haría que esas personas recibieran el aviso de mantenerse en casa. En la mayoría de las ocasiones, que también se ha dicho hoy, el confinamiento suele ser lo más seguro, bien sea por un incendio de este tipo o un incendio, si están ustedes en una ciudad, en un piso, el confinamiento suele ser lo más seguro en sus casas. Y sobre todo ante un incendio donde los gases de incendio son realmente lo que puede causar mayor probabilidad de daño a las personas, porque del fuego la gente sale corriendo rápido. Entonces, ante esa situación siempre es entendible que el confinamiento, para que tengan ustedes cosas claras hoy, pues que el confinamiento en sus casas sea lo más seguro y aléjense siempre de zonas peligrosas. Pero ya le digo, aquí se trata de una central segura y, bueno, como han podido ver, pues se cuentan con medios propios en la empresa y medios externos que en cualquier caso mitigarían cualquier tipo de accidente. También creo se ha comentado también que además del aceite térmico también existen depósitos de gas natural licuado, pues del mismo modo también es un tipo de sustancia que puede generar a través de su fuga pues también algún tipo de derrame o digamos algún tipo de incendio. En esos casos también pues lo que se pretende siempre es sectorizar, cortar todo tipo de válvulas para impedir que se pueda hacer más grande ese incendio. Y en algunos casos, pues lo que se hace también, en vez de atacar al incendio directamente con agua, lo que se hace es que se mitigue o que todo ese producto pues salga al medio ambiente y digamos que se disuelva o se diluya en el medio ambiente, o se ataque con refrigerio en los depósitos pues para bajar la temperatura y de ese modo pues hacer que la fuga disminuya. Así que, bueno, creo que me ha ajustado el tiempo. Creo que lo más importante y lo que hoy yo creo que todos, de una manera o de otra, les queríamos transmitir es que tienen que estar tranquilos y tienen que saber, y yo creo que desde hoy, si no lo tenían claro, creo que desde hoy lo van a tener más claro, de que pueden estar ustedes tranquilos porque cuentan con medios propios la propia empresa y además los servicios de emergencia están preparados y cuentan con medios. Así que pueden estar ustedes tranquilos y muchas gracias por su atención. Nada, te ponemos el check de que ok, ¿vale? Laura Márquez cierra hoy nuestra jornada. Es enfermera del CAUE, del 112, y bueno, pues nos va a contar. Yo desde abajo te voy marcando, ¿eh? ¿No me lo das para ir el paso? No, que te voy marcando la hora. Vale.
Vale. A los de amarillo no nos dais un minuto más. Bueno, a ver, venimos socialmente de una pandemia, venimos de una dana, venimos de lluvias torrenciales en Extremadura, que nos está demostrando lo que sucede a nuestro alrededor. Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Y de todo esto, ¿qué sucede? ¿O qué aprendemos? Que tenemos que estar preparados. ¿Qué tememos? Lo que no conocemos. ¿Cuándo sabemos actuar? Cuando sabemos qué tenemos que hacer. Decía el compañero Juan de Dios, es que tenemos que hacer muchos cursos. Decía Javi, hemos dado 4 cursos. Hoy cuando salgamos de esta sala, a los 20 minutos solo nos va a quedar el 20% de la información dada aquí. Muy interesante, por cierto. Y esta es la realidad. Tenemos que repetir y saber ejecutar para que cuando el corazón nos tiemble y la circunstancia nos pueda, sepamos qué tenemos que hacer. De todas estas circunstancias y quizás del programa de La vida es así, surgió el 112, estoy segura, centro neurálgico, centro que se nutre de la información, la coteja, la tramite y activa los recursos necesarios que la sociedad o la circunstancia real del ciudadano necesita, de manera eficiente y efectiva, que no es lo mismo. ¿Por qué eficiente? Porque no tenemos recursos ilimitados. Lo siento, si no lo sabíais, no hay una ambulancia en cada pueblo de Extremadura. No lo hay. No hay un médico en cada pueblo de Extremadura a las 24 horas. No lo hay. Y esta es nuestra realidad. Igual que nuestra realidad es que somos 26 habitantes por kilómetro cuadrado, porque somos Extremadura y no Madrid. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los kilómetros son los que son. Decía el compañero, la dehesa, la central, está a 4,3 kilómetros de la Garrovilla, a 2,3 de Esparragalejo y a 10,8 de Mérida. ¿Dónde están a partir de las 3 de la tarde nuestros recursos? En Mérida. ¿Vale? Esto es importante, pero mirar, ha dicho Javi, el 112 es una centralita, no la colapsemos. No, el 112 es centro neurálgico y además, y para eso quiero estar hoy aquí y en esto no me entretengo, tiene corazón. Y el corazón del 112 se ubica en la calle Trébol, en el centro, en el edificio Cabo I Alberto Guisado Majado, que es una persona que colaboró en los incendios de Gata del 2012. El 4 de agosto falleció de servicio. Bien, pues ¿qué objetivo tiene el corazón del 112 situado allí? Aportar la respuesta más correcta en el menor tiempo posible, utilizando los recursos que realmente tenemos de la mejor manera posible. Y ahí estamos. Y ahí está el corazón del 112. ¿Qué tiene el corazón del 112? Pues tiene fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local. Tiene prevención de incendios, Infoes, bombero. Tiene sanitario, tiene operador de Cruz Roja y tiene el corazón central de todo el 112, los operadores de llamada. ¿Por qué? Pues porque son los primeros que vais a escuchar cuando necesitáis ayuda. Son a los que primero se les falta el respeto y son los primeros que están intentando recaudar la información para poderos dar la respuesta más adecuada. ¿Qué pasa? Volvemos al inicio. Lo que no se conoce se teme. Lo que se teme no sabemos responder, nos paraliza. Y ante una situación que nos paraliza y tenemos que responder, lo más fácil es exigir. ¿Quién está detrás de ese teléfono? Los operadores de demanda. Quien te está haciendo muchas preguntas que te incomodan. Pero si no les respondes, no podemos dar la respuesta más adecuada. No llega la ayuda. Es que no llega. Y yo os podría decir todo lo que ellos tienen que recoger, ítem por ítem, pero no me dejan, no me da tiempo, que tenemos que ser claros, concisos, respuesta rápida y respuesta segura. Pero quedaros con 4 preguntas. ¿Dónde?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a quién? 4. ¿Dónde? Para que me llegue la ayuda. ¿Cuándo? Ahora. ¿Me está sucediendo ahora? ¿A quién? ¿A mí? ¿A alguien que no conozco? ¿Y cuál me falta? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y qué? Si conseguimos pensar en esas 4 cosas, estamos dando la información de manera clara, concisa y rápida para que nos llegue la ayuda. Mirad, eso que pone ahí son los tipos de alertantes, todos nosotros. Y todos nosotros somos todos nosotros, porque al personal cualificado de urgencias y emergencias también nos pasan cosas y también nos superan las cosas. Está el alertante directo. ¿Quién es el alertante directo? El que está donde sucede. El alertante indirecto, que me está dando toda la información y no me dice que está en Madrid. Es decir, teléfono escacharrado. De lo que te dicen, a lo que te cuentan, a lo que sucede, se pierde información. Importante decir que es alertante indirecto, porque la información no es 100% veraz. Esto sucede también con otros compañeros que tienen centralitas exteriores al 112. Cuidado, porque es un alertante indirecto. Está el alertante directo, el indirecto, el cualificado. Todos los compañeros que habéis visto aquí, todos maravillosos y estupendos, y algunos más. Todos los que pertenecemos a urgencias y emergencias. No cualificado, todos los demás. ¿Por qué? Porque nos dan la información que pueden, dentro de sus capacidades, competencias. Alertante colaborador. Un 20% de la población. Dime qué hago y yo lo voy haciendo. Alertante no colaborador, el resto. ¿Por qué? Lo que no se conoce se teme y se huye de ello. ¿Qué pasa? Que si no colaboramos, la ayuda tarda 10,8 kilómetros en llegar. Tú eres primer alertante. No infravalores lo que tú puedes hacer, que es un 50% de un todo. Por eso hay que escuchar las indicaciones. Por eso hay veces que hay que escuchar más que exigir. Venga, repetimos. ¿Cuáles son las 4 cosas más importantes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a quién? Eso es fácil decirlo cuando no nos sucede. Ahora vamos a la garrobilla. Mirad ahí. Ese es vuestro plan. Eso es con lo que yo trabajo, con lo que se trabaja en el 112, las cronas, que son las distancias transformadas en tiempo. ¿Cuántos helicópteros hay en Extremadura? ¿Cuántos vehículos de intervención rápida hay en Extremadura? Badajoz y Montijo. ¿Cuántas SUMES hay en Extremadura? 16. ¿Cuántos soportes vital básicos hay en Extremadura? 22. Y chimpún. Los demás son ambulancias ambulancias de intervención rápida, pero tienen una crona de movilidad, son urgentes, pero cada una está ubicada en un sitio. Se cubre por crona, no tenemos una ambulancia en cada pueblo. Las cronas que tenéis, si las podéis ver, que no sé si llegáis a verlo, es que de Mérida aquí, una UME, pone ahí que tarda 20 minutos. El soporte 17. ¿Y el helicóptero? El 3.1 o 14 y el 5.1 o 15 o algo así. ¿Vale? A partir de las 3 eso es lo que tenemos. Pero hay sitios peores, mucho peores. Y si tenemos una urgencia y emergencia, yo que estoy alertando, yo tengo que ayudar. Y para ayudar tengo que escuchar. Bien, la localización. Estoy aquí, te he dicho la calle. No te encuentro. Estoy en una finca, segundo camino a la derecha. No te encontramos. En la finca, hombre, pero no sabes, vente para acá ya. No estoy ahí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde os he dicho que estamos? Ahí. Pero ahí en la Garrobilla, ahí en Hornacho y ahí en Montemayor.
No podemos hacer nada por ti, no podemos hacer mucho. Darte indicaciones de lo que hay que hacer. Bien, localización. Existe una herramienta que se llama GIS. Esto es una maravilla de los ingenieros informáticos y todos estos que mantienen el sistema. Te localiza por llamada. ¿Qué pasa si soy un alertante indirecto? No, me está localizando la llamada. Me tienes que dar la localización. Vale, no sé dónde estoy, no lo sé. Bien, mándame la ubicación. Mándame la ubicación al 112. Para eso hay una app. Esas cosas modernas que nos bajamos en los teléfonos inteligentes que hacen todo por nosotros. Mirad, ¿veis ese simbolito ahí de admiración? Eso sería una localización clara. ¿En Monfragüe creéis que sale eso? No. Si no hay cobertura no sale nada. Pero ¿y si hay cobertura? Podemos enviar la ubicación. Ya lo transforma el jefe de sala, que es quien manda en todo esto, en una ubicación que pueda transmitir a los recursos que necesitáis. Bien, vamos a recuperar algo muy importante. ¿Quién está en el 112? Jefe de sala, operadores de demanda, que son los que os cogen el teléfono, bomberos, infoes, que son los de monte, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, sanitarios y Cruz Roja. Y todo ese aparato que está ahí en el centro lo que hace es recibir información, decidir qué recursos se manda y enviároslo. ¿Es el primer alertante, es el primer lugar que tiene que ser alertado? Sí. Es alert, decía el compañero. El es alert nos manda alertas que deben ser escuchadas. ¿Sabéis de dónde viene esto? Otro recurso que tenemos, la traducción de 51 idiomas. También se utiliza. Otro recurso que tenemos, el is visual, para personas con capacidades especiales. El Fire Response, para que se pueda seguir los incendios forestales en tiempo actual. Bueno, pues todas estas herramientas rarísimas que os pongo ahí, más las redes sociales, que es donde podéis encontrar información veraz, ¿vale? Que os pongo ahí para que sigáis, nos lleva a generar un sistema de feedback. Mi compañero bombero va a la termosolar, la dehesa de la Garrovilla, porque hay un incidente, hay un vertido y hay un incendio y hay una persona herida. ¿Quién creéis, antes que nadie, que tiene que tener esa información? ¿Quién es? ¿El equipo de ellos? El equipo de ellos. ¿Pero a quién tienen que alertar? Al 112. Y a partir de allí, nosotros, a nuestros compañeros, a todos los que habéis visto aquí, además de protegerlos, les asesoramos, les damos formación veraz en tiempo real y les damos asistencia sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bomberos. Y protección civil. Y Cruz Roja. Bueno, me está diciendo que ya corte. Vale, venga, rápido. ¿Por qué es importante utilizar este servicio bien? Y no mi hija tiene fiebre o mi hija tiene un dolor abdominal por una menstruación. ¿Qué sucede? Porque nosotros estamos para las urgencias y las emergencias. Y cuando hay urgencias y emergencias, necesitamos estar activos para vosotros. Porque ¿cuántos operadores hay? ¿Creéis que hay 18? No, hay 4. Son personas. Y reciben llamadas. Y si colapsamos eso con mera información que no necesita una asistencia real de Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos o sanitarios, a personas que realmente lo necesitan no les llega. Y como estamos para eso, ponemos todos nuestros recursos a vuestra disposición. Ese camión amarillo que veis ahí es el puesto de mando avanzado, que es el centro que os he dicho, llevado al lugar que se necesita, para todavía ser más operativo, más efectivo y más eficiente. Y estamos ahí para vosotros. Todas esas banderitas, escudos, es personal, son recursos
humanos a vuestra disposición a través del 112. Y mirar, para irme ya porque me están riendo, como os he dicho, todo ese es nuestro mapa de Extremadura. Si pudierais mirar despacio, muy cerca, hay cronas, hay lugares que tienen una UME, que aquí la tenemos ¿a cuánto? ¿A cuánto os he dicho que tenéis la UME, la medicalizada? A 20 minutos. Hay lugares de Extremadura que las tienen a 50, ¿vale? Y el helicóptero a 46, y nos ha tocado. Aquí somos bastante afortunados. Mirar todo el mapa que tenéis y mirar los recursos. Medicalizada, soportes. Y ahora, yo tenía preparada una cosa. Quiero poner el primer audio, si mi compañero me lo permite, porque... Vale, en la localización difícil, uno solo. Uno solo. Ponlo, por favor. Corre, que viene a por mí. Pero si yo he utilizado solo 3 minutos. Venga, hombre, gracias. Ponerme el del rayo un momentino. No, si es uno, el de la localización difícil. Dice que su embarazada que le están dando ataques, pero no se acuerda de la calle. Bueno. Te paso. ¿Hola? ¿Hola? Perdone. A ver, venga, tranquila. Estáis en cárcel, eso sí, seguro, ¿no? Sí, por favor. A ver, escúchame. Dime el nombre de tu mujer. Así yo le busco aquí a la dirección. A ver si con eso... Porque si no dice la calle... Pérez Domínguez, pero es que... Mario, es que... Tranquilo. A ver, dime el nombre de la calle. ¿Cuál es? El nombre de la calle no me lo sé. ¿Sabes? ¿Y el nombre de ella me ha dicho cómo es, Esther? Irene Pérez Domínguez, Irene. Por favor. ¿Santa Luisa Amarilla puede ser la calle? No, la mujer. ¿Tenemos información? ¿Qué alertante sería este? No, directo, pero no colaborador. Dale un poquitito más. Dime. ¿Santa Luisa de Marillat en la calle? ¿Cómo? Dime. Santa Luisa de Marillat. No. No, a ver, escúchame, tú estás solo en casa ahí, no tienes ningún vecino al lado. Es que no hay vecino, Irene. Escúchame, tranquilo, dime el nombre y apellido de tu mujer, venga otra vez, repíteme el nombre. Domínguez. Pero, Irene, y vuelve conmigo. Irene. A ver, pero Irene. Escúchame, Irene Domínguez. Llevaríamos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y todavía no sabemos dónde tenemos que enviar la ayuda. Pero ni yo... Y si hubiera un incendio, ni a mis compañeros, y si hubiera una agresión, ni a Guardia Civil ni a Policía Nacional. No llega el recurso. Entonces, dicho esto, y basándome en lo que ha dicho Juan de Dios, y lo que ha dicho Javi, y lo que han dicho todos mis compañeros, prepararos para lo peor y esperar lo mejor. Gracias. Eres una artista, Laura, eres una artista, de verdad. Dicen que lo mejor de la comida es el postre, pues es que ya siempre dejamos por el postre por eso. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido, muchísimas gracias de nuevo a Protección Civil Junta de Extremadura y tienen que ensayar aquí, ¿vale? Tenemos que desalojar el espacio, pero pueden merendar en la sala de al lado. He pedido yo permiso y me lo han concedido, así que por favor, todas las personas que han venido, si quieren tomar un café con nosotros y con los señores ponentes y quieren hacer una pregunta porque nos hemos quedado sin tiempo para preguntas y quieren hablar con ellos, lo pueden hacer tomándose un café. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.